Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Asociación de Periodistas de Tenerife para asistir al último debate de los que hemos organizado, un ciclo donde hemos intentado desde este colectivo tratar temas de interés y vamos a terminar precisamente con una cuestión que yo creo que nos interesa a todos los que vivimos en esta comunidad autónoma y que hemos titulado Una isla, un volcán. Hemos intentado por encima de todo que el tema, como tiene máximo interés, y creo que no nos equivocamos en eso, hablaran personas que tienen algo que decir, que tienen autoridad, que lo que dicen va a ser de mucho interés para todas las personas que, insisto, vivimos en Canarias y sobre todo que consideramos que son personas serias y competentes. Lamentamos que vaya a faltar una de esas personas, que lo diré al final, por cuestión de enfermedad y que no ha habido tiempo de poderla sustituir, pero eso no quita para que estemos encantados de poder cerrar este ciclo de debates con Una isla, un volcán, con las siguientes personas. Nos acompañan hoy aquí Montse Román Casamartí, jefa del Servicio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno Autonómico de Canarias. Muchísimas gracias, Montse, porque además sé que ha sido un poco, con mucha prisa para ti, porque estabas de viaje. Me acompañan también, o nos acompaña también, Stavros Meletidis, vulcanólogo de reconocido prestigio del Instituto Geográfico Nacional. Muchísimas gracias, Stavros, por estar hoy aquí. Y finalmente está con nosotros Reinaldo Esteves, cabo mayor responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. Nos acompañan también otras dos personas de la UME, tanto el jefe máximo de todos ellos como el señor Ceja. A todos ellos nuestro agradecimiento y a ustedes también por hacer acto de presencia hoy aquí. Y hemos elegido para moderar este debate a un queridísimo compañero como es Roberto González, un muy buen profesional, actualmente en la televisión canaria, con responsabilidad al frente de un programa como es Atlántico, pero también es verdad que no solo es una cara conocida, sino es un profesional de prestigio. Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy en este debate. Sin más, le paso ya el micrófono a Roberto, y eso sí, recordar como siempre que esto es posible gracias a que encontramos la colaboración de una institución como es financiera Caja 7, de una institución sanitaria como es el Grupo Hospiten y por supuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Lo único, insisto en ello, que queremos con este debate es ofrecer, que es nuestra obligación como profesionales del mundo de la información, ofrecer una información veraz, seria, creíble y sobre todo de servicio público. Las personas que están hoy aquí creo que tienen esa competencia y más para hacerlo posible. Muchísimas gracias y sin más, Roberto, todo tuyo el micrófono. Gracias, Chicha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí en esta sala de la Asociación de Periodistas de Tenerife y a todos los que nos están viendo a través del canal YouTube en esta ocasión. Yo me siento privilegiado cada vez que visito esta casa. Soy periodista. Cuando llego aquí, pues no sé, me siento muy en mi casa y muy honrado de que hayan contado conmigo. Y además hoy me siento doblemente privilegiado porque creo que tenemos la oportunidad, con los invitados que nos acompañan, con quienes están con nosotros en esta sala, con quien luego podremos compartir también algunas impresiones, de conocer un acontecimiento que ha marcado, no sé si digo demasiado al decir nuestras vidas, pero creo que no exagero, que ha marcado nuestras vidas, que ha marcado nuestra memoria, desde luego, para siempre, como es la erupción del volcán de La Palma. Desde luego, lo ha marcado a nivel local, desde nuestro punto de vista, pero no solo eso, a nivel nacional e internacional. De repente nos pusimos en el centro del foco mundial, nos convertimos en una referencia para todo el mundo absolutamente, con todo lo que eso conlleva. Nos vimos en el centro de una vorágine que lleva a cabo una responsabilidad, conlleva una responsabilidad enorme. No es solo una cuestión de imagen de un volcán que está estallando.
es someternos a un examen a los ojos de todo el mundo en cuanto a recursos, en cuanto a respuesta, en cuanto a tratamiento informativo sobre un acontecimiento, insisto, que despierta el interés mundial. Y digo que hoy me siento privilegiado porque yo creo que vamos a poder dar una perspectiva desde todos los puntos de vista de un acontecimiento que a lo mejor en un momento dado lo pudimos ver un poco plano, pero con la perspectiva que nos da el tiempo y con la oportunidad que nos da tener aquí a diversos responsables en distintos ámbitos, vamos a poder saber cómo se vivió y cómo se afrontó ese problema desde distintas perspectivas. Ese es nuestro privilegio, el que vamos a tener aquí hoy, y yo, al igual que ustedes, lo voy a aprovechar. Entonces, me gustaría ponerme en primer lugar, en ese 19 de septiembre, si no me equivoco, a las 3:13, si no me equivoco también, aunque esto puede subir un minuto más, un minuto menos, bueno, ya está Stavros aquí, como siempre, los científicos ya saben. Pero a esa hora fue cuando, comiendo, algunos recordarán que dijo incluso, tranquilos, que todavía hay tiempo de comer más, en aquel momento, el volcán estalló prácticamente en directo. Esta parte voy a abundar yo porque, claro, soy la parte periodística de este asunto, pero también hubo una vivencia periodística de lo que estuvo ocurriendo allí, ¿no? Nosotros sabíamos que algo iba a ocurrir, teníamos la sensación de que podía ocurrir, pero podía suceder, según la información que teníamos periodística, en unas horas, en unos días o incluso en unos meses. Luego nos dirá Stavros y Montserrat si esto era así, pero creíamos que eso podía ocurrir. Pero ya estábamos con reporteros sobre el terreno, ya estábamos manejando toda la información y de repente cuando estalló ese volcán se dio la casualidad de que estábamos muy cerca. Había una cámara de televisión canaria justo allí grabando. Prácticamente la primera explosión se grabó. Desde ese momento hasta que el volcán dejó de emitir la última de fumarola o la última tonelada de lava, no sé cómo medirá eso, en metros cúbicos creo que es, pudimos retransmitir, y creo que esto fue un hito, en directo toda la erupción de un volcán, en directo, a través de una cámara que se coloca allí. Los responsables de Televisión Canaria en ese momento tuvieron el acierto de situar, de dar la señal en abierto para todo el mundo y de darse cuenta de que aquello era un acontecimiento no solo de Canarias, no solo para España, sino un acontecimiento de repercusión mundial. Televisión Canaria pertenece a una asociación de televisiones latinoamericanas que inmediatamente se volcaron en esa señal y demandaron información constante, igual que la Forta, que son las televisiones autonómicas de toda España, que también estuvieron y obtuvieron información constante. Yo como periodista, y disculpen que hable de mí, es mi parte, pero ahora entrarán los protagonistas verdaderos, pero cuando hablaba con los compañeros teníamos la sensación de que los 20 años que llevaba adelante Televisión Canaria era un acontecimiento tan grande que teníamos la sensación, a lo mejor a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, de que nos habíamos preparado para ese momento durante todo ese tiempo, que todo lo que habíamos aprendido hasta entonces nos iba a servir para trasladar ese momento. Tal es la magnitud de lo que fue. Otra cosa es cómo nos fuimos asentando y cómo nos fuimos dando cuenta realmente de lo que era un volcán, porque aunque estamos en unas islas volcánicas, tuvimos que aprender mucho y tuvimos que apoyarnos mucho en los expertos que están aquí a mi lado. Y con ellos inmediatamente conectamos para tratar de hacerlo. Y fuimos aprendiendo de un volcán y nos fuimos dando cuenta de que aquello que en las primeras horas era un bonito espectáculo y un acontecimiento que estábamos muy contentos de transmitir, se convirtió de repente en un problema muy gordo, en el mayor problema que habíamos tenido en muchísimos años. Pero a todo esto nos vamos dando cuenta poco a poco. Vamos a trasladar esa experiencia, o voy a tratar de que trasladen nuestros invitados esa experiencia y cómo se fue viviendo. Y permítanme que empiece con Stavros, porque yo creo que esa ocasión, ese acontecimiento, convirtió a los científicos por primera vez, creo, no lo sé, ahora me corregirá de repente, en gente más influyente de repente que los propios responsables o los propios políticos. De repente el mando a mí me dio la sensación de que lo tomaban ellos, de que ellos eran los que empezaron a marcar pautas. Y a mí me gustaría trasladarle a Stavros si esto fue así.
¿hasta qué punto ustedes se dieron cuenta de que se estaban convirtiendo un poco en quienes marcaban las pautas de hacia dónde había que ir, o por lo menos a orientar después a los equipos de personas de emergencias de la UME hacia dónde podíamos ir? Stavros. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por participar en una mesa redonda, yo creo más que debate, ¿no? Ya veremos. Sí, bueno, eso ya se verá. Bueno, la respuesta a la pregunta no es que se ha tomado la iniciativa ni se ha intentado algo así, simplemente creo que fue porque de nuestra parte lo que hemos querido dar es información directa, porque eran momentos de angustia y momentos de incertidumbre, y al menos el Instituto Geográfico Nacional ha pensado que lo que teníamos que contar es lo que pasaba y por qué pasaba lo que veíamos y qué podría pasar, ¿no? Por otro lado, de la parte de los gestores, que en ese caso PVOLCA, ¿no? Pues se ha dado la libertad también de expresar, porque sabemos cómo está el plan y el plan tiene la parte que te puede permitir comunicar y la parte que lo puede llevar el propio plan, ¿no? Entonces se ha dado esa oportunidad. Se ha dado la oportunidad de hablar, de comunicar tanto con los medios como con la gente, pero en realidad todo eso se ha basado del entendimiento entre la parte gestora, que fue el plan, con el comité científico, ¿no? Eso era lo más importante. Había y hay todavía una confianza y una colaboración entre estas dos partes que ha permitido ese acercamiento, si quieres, esa conexión directa con los medios o con la gente sobre lo que estaba pasando. ¿Hasta qué punto calcularon ustedes, lo voy a plantear de otra manera, hasta qué punto calcularon ustedes que la erupción iba a tener lugar en el momento en que tuvo lugar? ¿Es cierto, como nosotros pensábamos, que era una cuestión de días, de meses, o ustedes llegaron a tener la percepción de que no, que esto es inminente ya? Bueno, la verdad que no hemos calculado, hemos estimado, ¿no? Y se empezó a estimar desde que empezamos con los primeros terremotos el sábado por la noche. El domingo hemos visto que era mucho más energético, se avisó el gobierno de Canarias, el gobierno de la Nación, se hizo el primer PVOLCA el lunes, y era una situación que cambiaba totalmente, ¿no? Entonces se ha estimado un espacio mucho más amplio, obviamente, donde hemos tenido la erupción. Lo que pasa es que no podemos decir, no estamos todavía, ni la tecnología existe, ni el conocimiento para hablar con precisión de cuándo y dónde, y si quieres también cómo, porque es importante el cómo va a desarrollarse esa erupción. Estamos siempre con modelos. El problema con la erupción, o si quieren con la volcanología, es que la volcanología es una ciencia muy inexacta, si quieres, o difusa, o que depende de tantos parámetros que al final es muy difícil dar con precisión los datos, que al fin y al cabo los gestores lo que necesitan son datos. Siempre hablábamos de escenarios, hacíamos modelos, pero siempre el área era mucho más amplia. Llegó un momento que se aceleró el proceso, que eso pasó el domingo por la mañana casi, porque hasta el sábado por la tarde, digamos, el proceso seguía. Teníamos una experiencia, pero no es una estadística fiel, lo del Hierro, que duró 3 meses, esa serie de terremotos y de deformación, pues, y el proceso aceleró tan rápido, escaló tan rápido, que al final ha dado una erupción que en ese tipo de volcanes yo podría decir que es casi imposible acertar, no a los 500 metros, sino a varios kilómetros, ¿no? Y en el tiempo también es difícil porque depende de muchos parámetros. Entonces nosotros lo que hemos hecho de nuestra parte, más que cálculos, eran unas estimaciones, unos modelos probabilísticos, que por eso además se organizó de parte de PVOLCA el sábado por la tarde la reunión con los vecinos Las Manchas, para informarles lo que podría pasar, cómo tendrían que estar preparados. El día siguiente había preparada otra reunión con la gente del otro lado, El Paraíso, Alcalá. No ha llegado esa reunión porque empezó la erupción, pero como ven no se hizo una información para Fuencaliente, se ha hecho donde se manejaba unos modelos. Le digo, no con precisión, ¿vale? Modelos es probabilístico. Entiendo que el domingo por la mañana ustedes ya empezaron a ver que aquello había algo que iba a ir. Montserrat, entonces, antes estaba diciendo que este acontecimiento fue un examen a la vista de muchísimas personas que estaban fijándose en lo que hacíamos. ¿Y
creo que no me equivoco al decir que ese examen se superó con nota por parte de lo que les compete a ustedes, ¿no? A la atención al público, a la gestión de la emergencia, de lo que ocurría. ¿Ustedes tuvieron que buscar un protocolo rápido para volcanes para poder saber cómo reaccionar ante una situación que, por mucho que estemos en una tierra volcánica, no nos había ocurrido nunca? ¿O ya tenían claro por dónde tenían que ir? Bueno, por suerte tenemos el PVOLCA, que es el plan de riesgo volcánico, que además se actualizó después de la erupción de submarina, en este caso del Hierro, y el PVOLCA sí que da respuesta para esta gestión de la emergencia preeruptiva y eruptiva. Sí que es verdad que ha habido una serie de consecuencias que sí que nos van a hacer revisar el plan, que tiene que ver más bien con la parte, sobre todo de los gases, pero también muchas otras cuestiones que hemos detectado, como la acumulación de cenizas, la necesidad de monitorizar la calidad del aire, que sí tendremos que incorporar, pero sí teníamos un plan que estaba actualizado, que tendremos que volver a actualizar, pero ese plan sí que nos da esas pautas de actuación para esa fase preeruptiva. Como se comentaba ahora, pues desde el lunes a primera hora estaba convocado el comité científico, nos habían avisado a las 2 de la mañana y a primera hora ya estaba convocado, con lo que los mecanismos de asesoramiento se activaron desde el primer momento, y progresivamente el resto de comités y de órganos que prevé el plan. Así que en ese primer momento sí que teníamos este plan que sí que da cobertura a este escenario. ¿Cómo se asesoraron? ¿Directamente con los científicos? Desde el fin de semana estábamos en contacto principalmente con el IGN, porque hubo un enjambre que se intensificó bastante en ese fin de semana, desde el día 11 de septiembre, y ya estábamos en contacto tanto con el IGN como con los responsables de la emergencia. Y la madrugada del domingo al lunes fue cuando nos llaman y nos trasladan la necesidad de convocar ese comité científico. Yo pregunto si tiene que ser a esa hora, a las 3 de la mañana, o si tengo margen hasta al día siguiente, y como me dice Carmen que sí, que hay un poco de margen, que tienen que incluso que hacer el briefing antes, pues digo, bueno, pues lo dejamos convocado a las 4 de la mañana, y la gente cuando se levante ya sabe que a las 10 pues tiene ese primer comité científico, y ese sí fue el primer contacto, la primera pues puesta en común entre no solo el comité científico y la Dirección General de Seguridad de Emergencias, que el PVOLCA establece que tiene que coordinar ese comité científico, sino que decidimos en esa madrugada a las 3, recién despierta, pues que valía la pena incorporar otras administraciones a ese comité científico, aunque el plan no lo prevé de esta manera, pero se decidió incorporar a las administraciones locales, a la Administración General del Estado, aparte del Gobierno regional, en esas reuniones, para que todas las administraciones tuvieran toda la información desde el primer momento. O sea, Montserrat, que en cierta manera efectivamente había previsto un protocolo, pero claro, ustedes iban innovando, dinamizando ese protocolo a medida que las necesidades que iban viendo que iban creciendo, que iban cambiando, porque efectivamente el protocolo estaba, pero la situación era nueva, ¿no? Sí, esto se da en las emergencias. Hay unos planes y tienen que estar el máximo de actualizados e implantados, pero cada emergencia en cada zona pues puede ser diferente, y por la intensificación del fenómeno y la necesidad de información, y además porque también el PVOLCA prevé que en las fases previas los cabildos tienen un papel de preparación a la población, como se ha explicado, de información y de preparación de esa evacuación preventiva. No podíamos dejar para después o trasladar después, claro, al cabildo en este caso, o a los ayuntamientos, sino que desde el primer momento y hasta el último comité científico, todas las administraciones locales, regional, estatal, con el comité científico se reunieron pues en esas más de 100 reuniones diarias que tuvimos todos los días, excepto el martes, el día 14, porque el día 13 se decidió que al día siguiente no hacía falta esa reunión, y ya después, a partir del 15, ya seguido hasta más allá del fin de la erupción. No sé si la Unidad Militar de Emergencias es un cuerpo pionero a nivel mundial, o es novedoso en todo caso que haya una unidad militar dedicada a este aspecto, pero desde luego es seguro que habrá pocas tan preparadas frente a distintas situaciones de crisis o de catástrofes. Es decir, puede que haya muchas que hayan tenido que trabajar en inundaciones, en terremotos, en corrimientos de tierra, pero claro, una que haya tenido que completar toda esa formación, incluso ya
con una erupción volcánica no debe haber, y me imagino que para ustedes también es una situación nueva, porque esa sí que era la primera vez, ¿no? Reinaldo, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Monse, Stavros, a todos, gracias por estar aquí, a la Asociación de Periodistas por invitarnos. La pregunta, ¿las Fuerzas Armadas son nuevas de Protección Civil? Bueno, pues a lo mejor perdemos 2 minutos en aclararlo. Y no, las Fuerzas Armadas no son nuevas de Protección Civil. Las Fuerzas Armadas desde el siglo XVIII han tenido unidades ya preparadas para actuar en caso de necesidad de ayuda a la población. Sí que es verdad que a partir del año 2005 pues hay una unidad específica formada, como es la UME, para actuar en estos casos. Y bien, la UME, me pregunta, ¿la UME está preparada para intervenir en un volcán? Pues lo intentamos estar preparados. Nosotros siempre tenemos la frase que el peor enemigo de la emergencia es la improvisación. Como bien ha dicho Monse, había unos planes, el plan estatal, el Plateca, el plan de Canarias o el PEVOLCA. Nosotros teníamos nuestro propio plan que habíamos coordinado años antes, desde el año 2017 estábamos trabajando, posteriormente a la erupción submarina de La Palma, y teníamos preparado un ejercicio en estrecha colaboración con los científicos, con el IGN y con los demás organismos y con la Comunidad Autónoma de Canarias sobre una posible erupción en Tenerife con riesgo de afectación a otras islas como era Gran Canaria. Y ya ese ejercicio lo íbamos a poner en marcha en el año 20. Desgraciadamente llegó el COVID y no se pudo hacer la parte, digamos, práctica en el terreno, pero todo estaba planeado y teníamos nuestros protocolos de actuación. Y eso nos facilitó mucho a la hora de llegar el momento, cuando llegó ese día famoso que todos vimos por televisión en aquel momento, pero teníamos ya semanas antes una estrecha colaboración, relación directa con la Dirección General de Emergencias y con el IGN, y teníamos información directa de ellos de que eso iba a ser muy probable esa erupción. Entonces sí que estábamos preparados para, en el momento que fuese necesaria nuestra actuación y que el gobierno de Canarias así lo solicitase, intervenir en esa emergencia. Charlamos ahora los tres. Cada uno me va pidiendo la palabra. Miren, yo, desde mi punto de vista, me da la sensación de que uno de los grandes retos de una situación como esta es la coordinación, es decir, se vuelca todo el mundo, hay una gran aportación de medios, o esa es la sensación que nos da ante una situación efectivamente que puede llegar a ser, como fue, una catástrofe. ¿Cómo nos coordinamos todos? ¿De qué manera tomamos las decisiones? Monse, ¿cuál es la dificultad realmente al margen ya de los protocolos de que haya, pero para decir, tenemos que tirar para aquí, tenemos que tirar para allá? Hay decisiones que son a lo mejor más fáciles de tomar, pero hay otras mucho más difíciles, a lo mejor como evacuaciones, como dónde alojar. ¿Cómo se desarrolla esa coordinación? Y esto ya va para los tres. Bueno, es verdad que a medida que fue avanzando la emergencia fuimos perfeccionando y también se fue incorporando muchísimos recursos no solo del archipiélago, sino también de la península y también pues de otras comunidades autónomas. Lo que hay que hacer desde el primer momento al final es seguir la estructura básica de los planes. Cuanto más se cumplan la activación de todas esas estructuras, hay unas figuras de dirección, hay unas figuras de coordinación, unos órganos de coordinación y hay unos órganos de asesoramiento en todos los planes. En cada uno de ellos es diferente. Este plan en concreto pues cuenta con un órgano asesor muy decisivo, muy importante, que es el comité científico, que no tienen, por ejemplo, otros planes. Entonces, esa es la primera fase, el identificar muy bien cuáles son esos órganos de dirección que puede haber, en este caso hasta 3, la dirección del plan, la dirección técnica, la dirección del puesto de mando avanzado, los órganos de coordinación del CECOES, de los CECOPINES, de los centros de coordinación insulares, municipales, de todos los órganos de coordinación que se establezcan, y los órganos asesores, en este caso pues también un comité asesor, un comité de dirección. El comité de dirección es órgano de dirección, no es asesor, pero un comité asesor, el científico. Es muy importante pararse un momento al principio, parar, ver esa estructura, pensar, ir identificando las personas que tienen que liderar de alguna manera esos puestos, esas figuras, nombrarlos, designar así también los responsables de los grupos de acción, que es muy importante, y ahí pues
ahí está la clave realmente, ¿no? No siempre da tiempo de poder hacer todos estos nombramientos al principio, ¿no? Hay que irlo haciendo a veces progresivamente, pero sí no nos lo podemos dejar, hay que intentar activar todos los grupos de acción y de coordinación que prevé el plan, porque hay muchos organismos, muchas administraciones, muchos servicios que forman parte de esos grupos y que de forma individual o de forma independiente no se va a lograr esa coordinación, ¿no? Es decir, dentro de lo que es un grupo de intervención, de un grupo de orden o de seguridad, de un grupo sanitario, un grupo logístico, un grupo de asesoramiento técnico, dentro de cada uno de estos grupos pues hay diferentes administraciones, servicios que vale la pena pues tener cubiertos, ¿no? En estos grupos, que sepan quiénes son sus mandos, porque hay muchos organismos, cada cual tiene sus mandos naturales que se respetan, por supuesto, las emergencias, los mandos naturales, pero luego hay una organización y se pone pues en común en toda esta estructura, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Esa estructura, esa designación de los responsables de los grupos, y hay muchos que no dio tiempo al principio, otros que por la voracidad, por las horas que comprometía todas esas reuniones, pues hubo que ir adaptando, simplificar. Pero sí que al menos darle un sentido, y lo que no se pueda constituir, pues redefinirlo hacia otro lugar. ¿Ustedes tuvieron claro desde el principio lo que les tocaba hacer, cuál era su labor? Porque me imagino que ahí hay una cantidad de cosas que uno puede llegar a ser tremenda, una cantidad de necesidades tan grandes, y ustedes tuvieron claro cuál era su función. Bueno, sí, nosotros desde el primer momento, ya digo que teníamos un contacto directo con Monse, con Marta, con el director, incluso con el consejero. El despliegue que hicimos, consideramos casi 3 sitios importantes, 3 sitios clave donde tenemos que poner nosotros oficiales de enlace, que nosotros los llamamos. Uno era en el comité de dirección, donde se tomaban las decisiones con al final responsable del consejero. Ahí ponemos la persona clave, que en este caso es el coordinador militar de la emergencia, es un mando militar, que el jefe de la UME lo nombra como autoridad militar en la zona, y esa es la persona responsable de todos los militares en esa zona, ya sea propiamente de la UME o fuerzas que se vayan incorporando de otros ejércitos, como pasó el caso en el Ejército de Tierra y la Armada, que también colaboraron allí. Otro puesto fundamental para nosotros es el puesto de mando avanzado, y ponemos también otro oficial de enlace, que es el responsable de la parte operativa sobre el terreno, que está a las órdenes, en ese caso, de las jefas del puesto de mando avanzado. Una de ellas Monse y otras Marta se compartían. Y otro puesto para nosotros importante es el SECOE, la sala del SECOE, SECOPI, de ahí ponemos otro OFEN, con sus misiones, que es asesorar a las autoridades que están en el SECOPI de las funciones, de lo que podemos realizar con los elementos que tenemos en la zona, qué capacidades podemos hacer a través de las misiones que nos vayan asignando desde el Gobierno de Canarias. Tenemos que tener claro, el Sistema Nacional de Protección Civil en España tiene repartidas sus responsabilidades desde nivel local hasta nivel nacional. En este caso, llegamos a un nivel autonómico, una situación operativa 2, y el responsable es la comunidad autónoma, es decir, el jefe del plan, el consejero, el director técnico, y los jefes son los responsables, y nosotros nos supeditamos se toman las decisiones en conjunto y se habla, pero son ellos los responsables de tomar esas decisiones. Yo solamente quiero añadir un poquito de información a lo que ha dicho Monse Reinaldo, para quizás hacer una idea mejor cómo funciona eso. El plan lo llevaba y se activó y lo lleva la Dirección General de Emergencia y Seguridad, y ahora le voy a contar las demás instituciones que van a ver dónde pertenecen: la UME ALAJE, IGN ALAJE, CSIC ALAJE, Guardia Civil ALAJE, Policía Nacional ALAJE, IEO ALAJE. ¿Entiende? O sea, que la coordinación es de tal magnitud que todos nosotros, aunque somos de otra administración, en el momento que se activa el plan, vamos directamente dentro del plan, y ellos son los que coordinan. El gran reto era precisamente, yo creo, que coordinarse en principio, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque podría alguien decir, oye, aquí tenemos varias administraciones, municipio, cabildo, Gobierno de Canarias, Estado. Pero una vez que se activó el plan, y hay muchos más organismos y instituciones de la AGE, y también locales, ¿no? Cabildo, otros independientes como Cruz Roja, ¿no? Pues todos estos ya el papel lo han asumido todos, y gracias que cada uno ha asumido su papel bajo un mando único, es lo que se ha hecho. Si no, no se puede hacer nada. Oye, Stavros, y todos pidiéndole certezas
a los científicos que justo lo que no podían dar, ¿no? Porque claro, en función de lo que les fuesen contando ellos, iban haciendo, ¿y esto cuánto lava tiene? ¿Y hasta cuándo? Bueno, la pregunta típica, ¿no? Que era, ¿y hasta cuándo va a durar? ¿Cuándo se va a terminar esto? Desde el primer día preguntando cuándo se iba a terminar un fenómeno de este tipo, ¿no? ¿Cómo se prepararon ustedes? ¿Cómo se confabularon ustedes para aguantar esa presión, o por lo menos para dar respuesta a esa presión lógica, que tiene que haberla, porque esa pregunta tiene que estar constante, y me imagino que los comités, hacia dónde va la lava, qué tipo de lava es, qué puede afectar, esto explota, los gases, son tantas cuestiones. Bueno, las tres preguntas básicas de volcanología siempre es dónde, cuándo y cómo. Eso es lo básico. Cuando se trata de un volcán ya que preexiste, ¿no? Un volcán grande que ha dado erupciones en el pasado, pues más o menos el dónde lo tienes abarcado, ¿no? Sabes que dónde puede estar, o en la cima o alrededor, pero el espacio lo conoces. En el caso de que Canarias, lo que con más frecuencia hemos tenido en el pasado y que vamos a tener en el futuro, son esas erupciones pequeñas, por un lado, pero ahora nosotros somos tanta gente en las islas que la pequeña ya no vale, que pueden salir casi en cualquier sitio, ¿no? Entonces, la pregunta de dónde y cuándo va a parar o cuándo va a iniciar la erupción, porque cuándo siempre existe, ¿no? Siempre ha existido en diferentes niveles. Comité científico, comité director, los periodistas, los vecinos, todos preguntan lo mismo, ¿no? Nosotros de nuestra parte, de parte de IGN, lo que hemos intentado es siempre dar la información actual. Está claro que la información siempre se daba una vez que se había pronunciado el comité director con la comunicación que tenía diaria con los medios, porque también era una parte muy importante de coordinarse, ¿no? Parte de esa coordinación, porque no podía existir tantas voces en una emergencia. Y a partir de ahí, pues se ha decidido que hablen unos cuantos para poder consolidar esa comunicación, ese contacto, y que poco a poco pues se transformen en una comunicación, como he dicho, sólida, ¿no? Nosotros en la emergencia hemos actuado casi 53, 55 personas, como ven. Hemos hablado unos 6, 7 compañeros en total, compañeras, porque la intención era primero pues enfocar, saber que esa persona es la que va a dar la información, y luego, claro, esas personas tenían que soportar esa presión de las preguntas, ¿no? Y aunque eso es digamos, un poquito incómodo, el truco es pues que cada mañana nosotros empezábamos el día, aunque muchos no dormían, pues empezábamos el día a las 7 de la mañana con un briefing interno nuestro, donde se hacía una valoración lo que había pasado durante la noche, a través de las redes, a través de lo que teníamos como información. Se hacía un briefing y luego con ese briefing íbamos al comité científico, y que función de lo que sugería el comité científico y el briefing nuestro era lo que luego dábamos a los que preguntaban, ¿no? Sin ninguna sin separar, ¿no? Las mismas respuestas. O sea, lo mismo que te preguntaba, sí. Lo mismo que nos contabas a la prensa, le contabas a los coordinadores, a la dirección de emergencia. Sí, es lo normal, ¿no? Los datos son datos, ¿no? No vale contar una cosa improvisada, ¿no? Además que cuesta mucho improvisar en una emergencia. Cuesta muchísimo. O sea, regenerar datos que son mentira, o que esconder datos o dar la mitad, pues tarde o temprano iba a salir. Entonces, nosotros con ese briefing íbamos al comité. El comité funcionaba como ha funcionado. Ellos tenían lo que necesitaban en su momento, o lo que podríamos dar como comité para tomar las decisiones. Y a partir de ahí, pues habría que aguantar, digamos, el bombardeo de las preguntas, y cuando menos gente, pues mejor. Claro, y además es una catástrofe que se prolonga en el tiempo sine die, es decir, a mí me parece que esto es un elemento de desgaste tremendo también, es decir, que tú tienes activa una situación de emergencia, bueno, pues cuando pase la colada, cuando pase la inundación, cuando pase la lluvia, pues ahora, pero claro, esto es un día, otro. Esto para ustedes también sería un desgaste tremendo, ¿no? O sea, para soportar ese desgaste y saber hasta cuándo iba a durar esta situación, ¿no?
Pues sí, realmente nosotros venimos de las Fuerzas Armadas, o sea que estamos acostumbrados a hacer misiones en el extranjero y estar muchos meses fuera de casa. Algunos particularmente estuvimos ahí casi los 4 meses al completo y introdujimos un nuevo concepto de llevar un equipo de psicólogos para hacer un poco de ventilación emocional a nuestra gente, ¿no? Esa era una idea, la primera idea al ver que se iba a alargar tanto la misión, pues esos psicólogos de alguna manera, estar tanto tiempo allí, pues ayudaran un poco a nuestra gente. Pero nos dimos cuenta que esa labor era también fundamental en la calle. Entonces, hablando con la Dirección General, incluimos a los psicólogos en los equipos de intervención que iban a desalojar a las familias para ayudarles a ellos a la hora de tomar sus decisiones de cómo desalojar, qué coger, qué no coger. Visto la necesidad, sobre todo porque al principio, los primeros días, el primer impacto fue tan grande que la gente no tenía claro qué coger. Tenían media hora para salir de su casa y no tenían muy claro. Sí, es verdad que con el tiempo el procedimiento se fue ya cogiendo, ya teníamos con antelación suficiente qué zona teníamos que, o qué zona iba a decir la Dirección General que había que desalojar, y entonces era mucho más fácil todo. Para ustedes también, me imagino, ¿no? Bueno, en nuestro caso, la verdad que con la estructura, los relevos que requiere esta emergencia, que hay que tenerlo en cuenta además para las próximas revisiones, ¿no? Son emergencias de larga duración que no sabíamos efectivamente cuándo podía finalizar y no podíamos pensar otra cosa que empezar y pensar en ese día y no pensar en mucho más, organizar ese día, pensar en lo que había que hacer, qué dificultades teníamos, qué riesgos había ese día, si había gases, qué población tenía que entrar en la zona evacuada, qué recursos teníamos, porque no eran los mismos todos los días, y estructurar toda esa información y los recursos y asegurarnos que si había una emergencia íbamos a poder evacuar rápidamente y asegurar que teníamos todos los mecanismos de protección para los intervinientes, que es lo que primero nos preocupó inicialmente, los grupos de seguridad que estaban en el control de accesos y había pues muchos gases y fue los primeros equipos de detección que compramos. Realmente pues no quedó otra realmente y no había mucho más. Intentar pues descansar lo máximo posible, que no era fácil porque se notaban los sismos por la noche, eran zonas complicadas, eran zonas pues que a veces pues llegaban los gases también, hubo que confinar en algún momento, incluso en el PMA no fueron muchos días, pero fue alguno, la ceniza. Las condiciones son duras, entonces bueno, pues no hay mucho más secreto que el pensar en el día, pensar en la seguridad de las personas y organizarlo todo lo mejor posible, intentar descansar lo mejor posible. Yo en mi caso pues me fui a Punta Gorda para poder descansar porque Los Cancajos para mí era imposible y ahí me trasladé y ahí estuve casi pues todos los meses en los que me tocó la guardia, ¿no? Así que no fue lo más difícil, Montserrat, si tú tienes que pensar ahora, vuelves atrás, no sé si fue una decisión, si fue en un momento dado una permanencia de la situación, que se extendiera la situación. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de gestionar eso? Yo creo que los inicios de las emergencias siempre son los más complejos. Una vez ya establecimos unas dinámicas, unas estructuras de trabajo que creo que asentaron muy bien. Creo que además el puesto de mando avanzado funcionó muy bien y fue un núcleo duro en el que, suerte, todos los organismos que participamos allí pudimos bueno, pues tomar esas decisiones que son las complejas, que son las que bueno, pues a veces hay que tomar y hay que delimitar, ¿no? Desde ahí salió también lo que es el protocolo de acceso a las zonas restringidas y bueno, yo creo que el puesto de mando funcionó muy bien. Una vez ya establecimos esas dinámicas de trabajo y todo funcionó pues bastante bien, ¿no? Siempre pues teníamos las bocas sobrevenidas que siempre pues nos daban pues estos sustos, ¿no? Estas situaciones en las que ya, sobre todo por ejemplo en diciembre, que pensábamos que ya la cosa iba más de bajada y salió esta última colada que fue la de las manchas, la del cementerio. Estos impactos pues son tremendos, ¿no? Además en el puesto de mando pues hay gente trabajando que son de La Palma y que tienen impacto directo y afectación directa, y es duro en ese caso, ¿no? Ver ahí compañeros y compañeras que vienen y están pues afectados
y bueno, es duro en ese sentido, ¿no? Pero realmente fue los primeros días de organización, lo que decíamos, establecer todas esas estructuras, esos grupos de actuación, eso es lo más complejo, y sobre todo porque los primeros días también se dio un escenario que tenía mucha incertidumbre, que se barajó pues unos escenarios que iban desde la posible derrumbe parcial del cono con una afectación hasta el litoral, a otro escenario que podía tener menor afectación, ¿no? Creo que fue 3 o 4 días del inicio de la erupción, que fue un viernes muy complicado, el primer viernes, y ese día fue duro, ¿no? Y bueno, pues esas decisiones, las primeras evacuaciones, pero bueno, por suerte el fenómeno pues fue siguiendo esa dinámica, ¿no? Mixta que tiene de explosividad inicial, pero después pues más efusiva, que te da este margen, que pudimos incorporar la información de los drones, que fue muy valiosa, porque podíamos ver a veces concentración de material que pensábamos que por ahí podía haber pues una colada nueva y que nos permitía pues tener un margen de respuesta, y fuimos incorporando todos estos elementos que no teníamos anteriormente, que tenemos que incorporar ahora, pero se fueron incorporando progresivamente al plan y a las estructuras, y ya una vez cogimos pasaron esos primeros días, yo diría esos primeros 10 días, pues por suerte pues pudimos organizar todo bastante bien. Luego estaba también quien se metía en el terreno, ¿no? Quien entraba allí, tanto los científicos en un momento dado como ustedes, la Unidad Militar de Emergencia, entraban. Ustedes recuerdo que entraban a hacer mediciones, a comprobar gases. Ustedes en algún momento también tenían que estar allí constantemente. Claro, me imagino que habría momentos también de peligro. Por ejemplo, con Stavros recuerdo una situación que ahora nos comentará, de repente una explosión y mucha gente que estaba allí, precisamente creo que comprobando sobre el terreno, metidos contra una piedra porque les caían las cosas encima. Yo no sé si a ustedes se vieron en una situación también, situación parecida, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no se quiso trasladar, pero que les puso realmente en peligro, al margen del peligro que supone estar trabajando en una zona como esa a diario, ¿no? Pues sí, efectivamente, Roberto, al margen del peligro de la emergencia en sí, que es mucho, sí que trabajamos muy estrechamente con el grupo de científicos. Si no recuerdo mal, eran más de 500 científicos que estaban allí trabajando en diversas materias, y muchas veces tenemos que ir hasta el cono con ellos, el cono volcánico. Entonces, claro que corre peligro. ¿Hasta el cono arriba? Sí, alguna vez fuimos. Cerca, muy cerca, sí. Y entonces, pero ¿cuánto de cerca? No me interesa esto, ahora que estamos aquí. O sea, el tiempo necesario para tomar las mediciones de los científicos. Entonces teníamos que acompañarlo hasta la zona donde ellos tenían que tomar muestras directas de la lava y demás. Entonces sí que teníamos un grupo de la UME, que es GIEDMA, un grupo de riesgos tecnológicos medioambientales, que además creo que salió una revista muy famosa, uno de los chicos nuestros vestido con el traje de astronauta, sí. Y era pues simplemente apoyo a los científicos en muchos días de las muchas misiones que había que realizar con ellos, pues un poco de acompañamiento, porque claro, ellos son los expertos realmente. Nosotros en ese mundo somos técnicos, ellos son los expertos, ellos son los que realmente saben dónde hay que llegar y dónde no hay que llegar. Nosotros los acompañábamos por alguna necesidad puntual que tenía. Claro, pero ustedes dirían, loco, ¿dónde va? Cógela de aquí, que da igual, que da igual cogerla de aquí que de allí. No, íbamos bien acompañados y entonces íbamos seguros. O sea, el primer elemento lo sabemos todos los que trabajamos en este mundo, sin rescatador no hay rescate. O sea, que el primero es la seguridad y después se hacen lo demás. Stavros, yo recuerdo aquel momento, el momento, aquellas imágenes que se vieron de mucha gente contra las piedras protegiéndose de una explosión en la que estaba lloviendo prácticamente lava, pero claro, a lo mejor si se acercaron tanto al cono, eso era todavía más peligroso, ¿no? Bueno, ese momento yo creo que eran compañeros de Involcán que estaban no relativamente cerca al volcán. Lo que pasa es que ha cambiado la explosividad en ese momento y ha llegado material y tuvieron que refugiarse detrás de una roca, y no sé si había alguna estructura. Las veces que nosotros nos hemos acercado siempre era con un aviso previo, una información previa a PEVOLCA. Sin comunicación no se podría acercar. Había siempre comunicación en continuo, el inicio de la misión y el final de la misión, coordenadas donde íbamos a ir, con los equipos que contábamos, tanto de medición como de equipos humanos, que algunas veces la UME, otra vez la Guardia Civil, otra vez también operarios del Cabildo de Medio Ambiente, porque siempre
siempre a una distancia mayor de unos 300-350 metros el momento que teníamos arriba la erupción, ¿no? Las coladas sí era algo más fácil de acercar y había que tomar muestra y seguramente la gente ha visto los vídeos donde nos acercamos para medir y coger muestra a cero, ¿no? A 1 centímetro o menos. Siempre las coladas emiten la temperatura muy alta, pues los cambios del viento. Había siempre un protocolo en esa muestra que el momento que el que tomaba la muestra decía hay que salir, se salía, se dejaba todo, ¿no? Daba igual que tú llevabas una cámara, un martillo, todo el equipamiento lo tenías que dejar y salir. ¿Por qué? Porque tenía esos cambios con la temperatura que te llegaban directamente a la cara, o podría pasar una explosión en diferentes puntos. Siempre había gente en nuestro grupo que uno se encargaba de comunicación con el centro operativo que teníamos en Tajuya para ver cómo iba la actividad, otro siempre tenía visión al cono y en las coladas para ver si hay cambios, y los demás hacían el trabajo. ¿Y qué les permitía? ¿Qué les permitía eso? O sea, arriesgaron el pellejo. No, vale, eso está claro. No es tanto. No tanto. O sea, en medio de un volcán acercarte al cono, pero ¿qué datos obtenían de ahí y qué decisión les permitía tomar? Si recuerdas alguna de ellas en función de lo que les permitiese jugársela de esa manera. Bueno, a ver, siempre... al margen del dato científico, es decir, vale, me refiero al dato operativo, ¿no? Ninguna muestra vale la pena jugársela. O sea, quiero decir, nosotros siempre hemos estado bien acompañados por las fuerzas y cuerpos de seguridad o con la UME, y siempre con los equipos de protección, y más de una vez hemos aportado, porque nosotros llegamos a instalar una cámara térmica a 280 metros del cono, porque claro, por la noche cuando bajaba la inversión no teníamos visión del volcán, y entonces necesitábamos datos para ver esas explosiones, para ver cómo funciona el sistema, y teníamos que mantenerlo. Entonces muchas veces hemos llegado relativamente cerca y tuvimos que abandonar y volver. O sea, jugar el pellejo bajo ningún concepto, ¿no? Es algo que no es, o sea, no estoy tapando nada, pero que no se puede permitir. No se puede permitir eso. Por ninguna muestra del mundo puedes tener un compañero herido o mayores problemas, porque hay que pensar no solamente al compañero, también a los que gestionan, que el problema va a ser de ellos al final, ¿no? Una imprudencia la puedo cometer yo, pero el problema no va a ser mío. Entonces, los datos que nosotros intentábamos recabar era de medir, por ejemplo, la temperatura de la colada, que tenía que ver mucho con la facilidad que la colada esa podría saltar los obstáculos, cambiar dirección. Muchas veces también nos acercábamos en esas bocas efímeras que emitían para dar las coordenadas, medir la velocidad de las coladas, cómo se movían, para que pueden... claro, para saber si puede saltarse un obstáculo, si va a mucha velocidad. Claro, no. La altura de la colada, la propia altura de la colada, o sea, datos, para mí, datos fundamentales para tomar decisión. O sea, en ese momento no es cuestión de hacer ciencia. Exacto. En ese momento haces ciencia aplicada, pero es el momento que tú tienes que obtener los datos para que la gente que está tomar detrás decisiones. de ti tome decisiones, sí. Luego, claro, a lo largo de la erupción llegará el momento que también te puede permitir hacer más ciencia, para llamarlo así, o después de la erupción. Pero en ese momento lo primordial es que sean datos útiles para la emergencia. Hay dos cuestiones que me gustaría tocar con ustedes antes de que entremos al turno de preguntas y de intervenciones. Por un lado, la gestión de personas me refiero de quienes estaban allí, de la población que estaba sufriendo esta situación, y por otro la gestión de los medios, que un poco también, que bueno, que en la que yo estaba y que también me gustaría tocar. Pero primero las personas, Montserrat, porque claro, ustedes tienen toda una coordinación, todo un protocolo, pero en medio hay una situación emocional, tú has comentado un poco por encima, muy fuerte, ¿no? Porque yo cuando estaba allí lo palpaba una sensación de tristeza enorme, ¿no? De incertidumbre, sobre todo por lo que pudiese pasar, ¿no? ¿De qué manera ustedes deciden o se plantean gestionar también esa parte, si es que les tocaba a ustedes o no, o lo delegaban en otra sección? Bueno, sí, es cierto que ha habido
muchas personas que han estado más en contacto con la población, las personas que acompañaban a la población a entrar a sus viviendas, a limpiar, a quitar ceniza, etcétera, y ahí pues esa necesidad de que también pues se aplicaran esos mecanismos de descarga también emocional, de apoyo, para que pudieran a la vez también trasladar a la población y poder transmitir pues la mayor de la seguridad y del acompañamiento, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido una emergencia en la que ha habido mucho contacto con la población. Yo personalmente en 20 años pues realmente de todas las emergencias nunca había tenido un contacto tan directo con la población. La gente venía al puesto de mando avanzado, la gente tenía dudas de cómo tenía que instalarse el código QR, la gente venía enfadada porque había salido por la mañana, había dado toda la vuelta a la isla, había llegado al punto donde quería entrar a su casa y no había podido llegar porque había gases y ese día no habían podido acceder. Y yo creo que ese acceso, esa atención a las personas pues fue totalmente necesario. No hubo una previsión, sino que se dio así. Y así tenía que ser, y así teníamos que estar también, dentro de lo posible, ¿no? Dentro de ser un puesto de mando avanzado, pues se atendió a muchísima gente directamente y se trató de dar pues las soluciones que teníamos al alcance y así fue. Yo creo que quería decirlo, que creo que fue una gestión de la emergencia muy valiente, porque todos sabemos que dentro de una zona de afectación puedes cerrarla si se decide así. A lo mejor esta emergencia gestionada en otra zona pues se hubiera gestionado totalmente diferente. Cuando eliminas la vulnerabilidad, bajas muchísimo el riesgo. El peligro sigue ahí, hay coladas, hay gases, pero si no tienes población pues claro, es mucho más sencillo, ¿no? Pero se intentó pues minimizar todo lo que se pudo el acceso tanto de personas como de trabajadores, de regantes, empaquetadores de plátanos, de fruta, que la gente pudiera pues limpiar las cenizas del tejado, que les preocupaba muchísimo que pudieran ceder. Entonces, bueno, pues ese estrés, eso desde luego estresó muchísimo el sistema y el puesto de mando avanzado en concreto. Se permitió el acceso a muchísimo personal científico en esta emergencia, también más de 1000 acreditaciones durante la erupción de la emergencia. Eso significa gestionar esos accesos. ¿De todo el mundo? Sí, exactamente. Gestionar esos accesos, asegurar que esas personas, pues, cómo avisarlas en caso de que hubiera una emergencia, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que bueno, creo que hubo un acercamiento el máximo posible. Creo que ha sido la característica principal de la gestión de esta emergencia, y creo que a pesar de que en el momento se sufrió bastante la parte de seguridad, pero ahora, bueno, pues creo que era totalmente necesario, así que es eso, no se programó, pero se dio así y así tenía que ser. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, lo que se percibía era una humanización, en cierta manera, de lo que se estaba trasladando, ¿no? A la hora de ponerse en lugar de otras personas. Claro, después uno va de uniforme y identifican enseguida, porque claro, uno va así y a lo mejor no le dicen nada, pero ustedes, Reinaldo, claro, la gente le iría, le preguntaría, ustedes tendrían que estar acompañando probablemente muchísimas personas también, ¿no?, que estaban allí. Bueno, como ha dicho Monse, sí que se trabajó mucho para intentar hacerle la vida más fácil a toda la población, muchísimo. Eso supuso un esfuerzo muy grande en todos los grupos de intervención. En nuestro caso particular, incluso en los primeros días, primer mes y medio, 2 meses de la erupción, nos dimos cuenta del grave problema que nos generaba la ceniza, nos dimos cuenta todos. Nosotros, en esos protocolos famosos que teníamos, no habíamos contemplado ese gran problema. El invierno, el peso además que tiene, tremendo. El invierno se acercaba, la lluvia venía y podría ser que ese peso en las cubiertas de las viviendas pudiese colapsar las viviendas. Y se trabajó mucho en ese sentido, en desalojar toda esa ceniza, tanto como que cada 3-4 días había que volver a desalojar la misma ceniza de la misma cubierta de azotea. Fue muy duro. Además, la gente tenía la inquietud de saber cómo estaba su vivienda. Entonces, en colaboración con la Dirección General, se hicieron, no recuerdo mal, 11, 4 o 5 asambleas ciudadanas, donde íbamos allí y todos, un representante de cada organismo, todos los que hemos estado allí hemos sufrido estar allí delante de la gente y explicarle los trabajos que se estaban desarrollando y el por qué no se podía entrar en esa zona que estaba restringida por problemas de gases, por lo que fuese. Además, se hizo un reportaje fotográfico de toda la zona afectada por la ceniza, donde todas las noches colgábamos los trabajos que hacíamos
para que la gente pudiera identificar su casa y la gente se quedase tranquila viendo que su casa se había desalojado de la ceniza diariamente, o cada 2 o 3 días se metía y veía su foto de su vivienda actualizada. Todo eso fue así hasta, como bien ha dicho Monse, con el tiempo ya los vecinos empezaron a entrar, pero claro, al los vecinos entrar tuvimos que nosotros hacer otro esfuerzo, que era poner siempre gente dentro constantemente, por si había que evacuar, que más, aparte de no entrar, porque por las mañanas se medían, como ha dicho Monse, los gases de la zona, y eso decía si la gente podía entrar o no podía entrar. Muchas veces la gente se pegaba hora y media de carretera y tenían que darse la vuelta, y generara pues un problema social, la gente estaba inquieta. Pero una vez incluso entrados, ya dentro de la vivienda, intentando desalojar la ceniza, limpiar un poco sus viviendas, a los alrededores, tener que evacuar la zona por problemas de gases también, que genera otro problema de tener que recoger toda esa gente que tenemos, hablando mal, sembrada por una zona, reagruparlos, contarlos y ponerlos otra vez en zona de no riesgo. Entonces, todas esas cosas que se hicieron para de alguna manera facilitar la vida de los ciudadanos, claro, de alguna manera pues hace que los que estamos en el grupo de intervención trabajando, pues hay que tengamos que hacer un esfuerzo mucho mayor, porque ya no tenemos que estar preocupados por nosotros mismos como intervinientes, sino por la gente que tenemos al lado, que es hemos dicho que la seguridad pues es lo primero. Claro, pero ese esfuerzo de comunicarlo, de no solo hacer, sino comunicar lo que se hace, de sentarse con la gente, de explicarlo, bueno, a mí me parece un esfuerzo loable. Yo te preguntaba antes cuál era de los peores momentos o de los momentos más difíciles, y estoy seguro de que si ahora lo piensas, a lo mejor esas asambleas, ese tener que explicarle a la gente de situaciones difíciles, probablemente estuviese dentro de esas situaciones, ¿no? Lo pienso yo así a bote pronto, que me imagino que la gente sería comprensiva, pero claro, uno tiene que contar a veces cosas, discúlpame, uno tiene que contar a veces cosas que no le gustaría, que tiene que estar dando malas noticias o explicar cosas que a lo mejor no todo el mundo puede entender en un momento dado, ¿no? Sobre todo en situación de mucha presión, ¿no? Sí, y estábamos al final todos los representantes que estábamos en el puesto de mando avanzado, principalmente comité científico. Yo creo que entre todas las personas fuimos capaces de transmitir al menos pues, lo que estábamos trabajando, lo que también nos preocupaba y que estábamos haciendo, pues todo lo que hasta donde se podía y permitir hasta donde la seguridad pues lo permitía en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, sí es duro porque claro, ha sido muy duro y la población pues lo ha sufrido directamente y bueno, han tenido esta posibilidad de en la medida que hemos podido pues organizar estas asambleas tanto en el puesto de mando avanzado como en diferentes espacios de los Llanos de Aridane y del Paso, para trasladar pues toda la información, todo el conocimiento que teníamos pues en ese momento, y también esas sesiones para explicar el tema de los gases, que es muy complicado la gestión de esta fase, de esta parte de la emergencia, pero yo creo que toda la documentación la compartimos, esos vídeos de la UME, de mostrando lo que había, lo que mostraban los equipos de detección de gases, lo que se encontraban los animales muertos que día tras día pues se encontraban, pues todo eso lo tuvimos que trasladar, ¿no? Entonces, bueno, pusimos toda la información que teníamos y todo lo que estábamos haciendo a disposición de la población, como no puede ser de otra forma. Y bueno, sí que es duro en cuanto a ponerse en el lugar de las otras personas que están sufriendo pues esa situación, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que hacer y que hay que incorporar. Bueno, yo creo que se hizo bien y forma parte o un gesto de sensibilidad, precisamente darse cuenta que no solo hay que hacer, sino que hay que comunicarlo a las personas, ¿no? Bueno, y por último, estamos antes de las preguntas y de las intervenciones, estamos en la Casa de los Periodistas. A mí me van a permitir que les pregunte por la comunicación, con la comunicación de los medios. Miren, yo alguna vez, claro, como todos mis compañeros, como todos mis colegas de la prensa, pues estábamos detrás de este asunto, y claro, más de una vez que entraba con ustedes, yo les decía, bueno, yo he aprendido muchísimo de volcanes, Stavros, pero ustedes han tenido que aprender también muchísimo de comunicación, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? Y bueno, no habla libremente, no porque nadie te va a decir nada aquí, pero ¿cómo fue esa de relación con los medios de comunicación? Dura. Exprimen mucho. La verdad que, no obstante, a ver, el fenómeno que estábamos presenciado ahí, ¿no? Exprime mucho porque reclamamos atención. Claro, ¿no? claro. Claro, atención, muchos medios o del propio medio varias productoras, diferentes horas del día, con sol, de noche, con lluvia, con ceniza, con gafas, con mascarilla, aquí, allá.
Sí, fue duro. Tuvimos que aprender, obviamente nosotros hemos aprendido también un montón con ustedes, hemos aprendido, el lenguaje que usan, los totales y todo eso, que nadie tenía idea de lo que era eso. Y luego, pues hemos aprendido también, yo podría decir, hasta la forma de comunicar, ¿no? Porque lo malo de la ciencia es que se expande todo, ¿no? O sea, empezamos a hablar y lo fundamental de la ciencia es debatir. Y claro, el periodismo, si quieres, los medios, no están ahí para estar explicando media hora, ¿no? Entonces, hemos aprendido, yo creo, de ser concisos, cortos, pasar el mensaje, que era lo más importante, ¿no? Y permitirles hacer el trabajo permitir, entre comillas, ¿no? Pero darles lo que ustedes estaban buscando y, por otro lado, permitir a nosotros, ustedes nos han permitido a nosotros, pues, acercarnos a la gente, porque, al menos de nuestra parte, la comunicación que hemos establecido en ningún momento era con un afán ni de protagonismo, ni de estar ahí, ¿no? Nosotros le hemos usado poquito a ustedes, les hemos usado porque la idea nuestra era de informar a la población que vivía, ¿no? A mí poco me importaba lo de Al Jazeera o de Argentina, que me llevaba a las 3 de la mañana, o de Australia. La verdad que poco. A mí lo que me interesaba era que la información podría llegar a la gente del valle, de la isla, de Canarias, si quieres, pero sobre todo la gente afectada, ¿no? Entonces ahí le hemos usado nosotros porque, claro, durante la emergencia o antes de la emergencia, de la parte nuestra, nosotros, esa relación con la gente fue de altibajos, ¿no? Llegamos en la isla, pues la gente nos vio ahí de repente, sabían que algo pasaba, no tenían seguridad, nos paraban en la calle, nos paraban donde trabajábamos, qué va a pasar, no sé qué. Luego empezó la erupción, la misma tarde que empezó la erupción, yo he hablado con varios de ahí, de la zona, que estaban felices. Estaban saltando de alegría porque ya por no ver un existía, volcán. claro, porque ya no había certidumbre, ¿no? Ya estaba ahí, pero no se habían dado cuenta que esto ya era un problema por donde ha salido, ¿no? Entonces, yo hablé con ellos, con algunos hasta que estuvimos hasta la 1, a las 2 de la mañana, explicándoles que empieza el problema, que esto no es... Sí, pensábamos que se quedaba allí, claro, a lo mejor, ¿no? Claro. En un momento dado. Entonces ya luego otra relación, luego durante la erupción, pues la información fue junto con un aporte psicológico, porque la gente al final no quería información, quería que tú escucharas a ellos, ¿no? Sí. Era al revés. Y luego al final, pues lo que pasa ahí con la bombilla por Tornados, por eso. Pero al fin y al cabo, la relación con los medios era dura porque como teníamos que atender medios de todo el mundo primero, pues las horas eran dispares, ¿no? Claro. Se le voy a hacer la pregunta difícil a los dos para terminar antes de que entremos. Claro, hay muchos medios, hay muchos formatos, hay muchos programas, tipos de programas. Monse, en general, ¿fuimos más de ayuda los medios de comunicación o hasta qué punto nos convertimos en ocasiones en un estorbo? O distorsionamos la información, si quieres tratarlo de esa manera, por no decir un estorbo. Yo sí tengo que decir que desde el puesto más avanzado seguramente las condiciones fueron más amables porque era un sitio cerrado, las reuniones, las atenciones que hacíamos a los medios eran o en el puesto de mando o cerca del puesto de mando, con lo que este añadido de equipos de protección individual, pues por suerte, pues no lo tuvimos que combinar, ¿no? Pero es que la protección civil no se entiende de ninguna manera sin la transmisión de la información a la población. Si la información que llega a una sala de emergencias se queda en la sala de emergencias, hemos fracasado, no sirve para nada, por mucho volumen, por mucho que sepamos de lo que se está gestionando o tengamos una primicia, una información de última hora, es que no sirve para nada. La información hay que trasladarla, la población tiene que entenderla, tenemos que llegar a la población y eso es un hándicap que tenemos y es a donde tenemos que trabajar, es la línea de futuro principal que tenemos, llegar a toda la población. La población es diferente, tiene canales de comunicación diferentes, referentes diferentes, pues quien ahora tenemos un sistema de aviso a la población directo a los móviles que se ha aprobado recientemente, que nos va a servir, ¿no? Pero es que hay que explorar todos los canales y en La Palma
había muchas personas que la forma de informarse era a través de los medios de comunicación y de telenoticias, y entonces no se entiende de otra manera. Así que en nuestro caso, todo lo que sea, obviamente, pues ordenado a través de las personas responsables de prensa que ordenan las peticiones, no pueden ser directamente a los móviles porque estamos en la parte de gestión, pero es que hay que combinarla con la parte de comunicación e información a la población, sobre todo en esos días en los que hay decisiones importantes que comunicar, ¿no? Entonces, en ese caso, no, es que no se puede, van totalmente de la mano, y esa voz multiplicadora es que la necesitamos. O sea, no puedo decir lo contrario. Forma parte del protocolo. ¿Tú, Reinaldo, tu experiencia? Bueno, pues yo creo que Monse lo ha explicado perfectamente. O sea, nosotros desde la parte de comunicación, esta operación ha sido, desde que yo estoy aquí, la más demandante. Así creo que a grosso modo hicimos cerca de 400 entrevistas en los 4 meses a medios nacionales, internacionales, escritos de todo tipo. Y los medios de comunicación son amigos, es decir, es el canal por el que nosotros llegamos a todos los ciudadanos. O sea que creo que nosotros, sin perder el punto de vista, como he dicho Monse, de la emergencia, que es lo principal, hay que llegar a esa información. Yo muchos días me encontraba con 30, 35 peticiones de medios de comunicación diferentes, internacionales, nacionales, locales, autonómicos, y claro, tienes que gestionar eso con la propia emergencia. Yo recuerdo así cuando estuvo de moda el famoso vehículo Velire que trajimos, que medía la pluma del volcán, todo el mundo quería ver ese vehículo. Claro, ese vehículo trabajaba 24 horas al día. Entonces, gestionar que ese vehículo salga de la emergencia para hacer una entrevista o se grabe como ha dicho bien Stavros, un total, un mudo, lo que sea, no era fácil porque tenía que estar trabajando en la emergencia. Pero así todo, hacíamos lo posible porque ese vehículo tenía que salir a revisiones, tenía que salir a mantenimiento. En esos momentos intentar integrarlo para que la gente vea que los recursos en este caso del Estado, ¿no? Entendamos cómo ha estado todo, desde el nivel local hasta el nivel estatal. ¿Qué se gasta el dinero? ¿En qué se usa? Eso es importante que la gente lo sepa. ¿Y qué está haciendo la administración por la isla de La Palma, que en ese momento era el centro del universo, ¿no? En ese momento todo el mundo está teniendo los ojos en La Palma. ¿Y cuál es la forma más directa de llegar? Por los medios de comunicación, ya sea en escritos, vía internet, Twitter, lo que queramos llamarlo, las 20.000 maneras que tenemos. Pero creo que es muy importante, sin perder de vista el punto de vista de la emergencia puro y duro, hacerle llegar a la gente de un modo claro y directo las cosas que se están haciendo y que todo el mundo lo sepa. Quiero pensar que se logró también por nuestra parte. Bueno, pues hasta aquí esta charla en la que hemos analizado la situación en la isla de La Palma, pero a 12 de julio, que es hoy, para aquellos que nos vayan a estar viendo a través de Internet, la crisis aún no ha terminado. Hay muchas zonas de la isla de La Palma donde todavía, por culpa de los gases, no se puede acceder. Es verdad que la crisis principal, la del seísmo, sí, pero la otra no. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis, de una situación que todavía se está produciendo. Yo les decía antes a todos los presentes que durante esos 4 meses la isla de La Palma se convirtió, decía Reinaldo, en el centro del universo, pero era así. Todo el mundo nos estaba mirando y todo el mundo de alguna manera analizó no solo lo que estaba pasando con ese volcán, hacia dónde iba, los problemas que estaba generando, sino la respuesta que estaban dando los distintos cuerpos de seguridad, de emergencias, de científicos implicados en la gestión de esta crisis. Y yo creo que podemos sentirnos orgullosos de la labor que todos hicimos en ese momento, porque todo lo que nos llegó a partir de entonces fue una sensación de que efectivamente habían cumplido, quiero decir, los servicios que nos acompañan hoy aquí, con su misión. Creo que todos debemos sentirnos orgullosos. Yo por lo menos me siento así. Gracias. Muchas gracias.